deterioro de la sociedad, todo nos muestra que estamos llegando a un punto de no retorno. Usted no aspira a que este mundo va a ser mejor, a que monetariamente, económicamente va a estar mucho mejor. No, por el contrario, cada vez todo va a ser un poco más difícil. Pero en el ser humano hay dos grupos, las personas que tienen fe, pues esas dificultades cada vez los acercan más a Dios y va purificando su vida, pero por el contrario, las personas que tienen sus esperanzas puestas en este mundo, entonces lo que vendrá es frustración. Pero Dios tiene un mensaje en medio de estas tinieblas que lo encontramos en Apocalipsis 18:4 que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, queridos amigos, hay un llamado que Dios le está haciendo a su pueblo y es a salir realmente internamente del pecado, del mundo y también exteriormente a salir del mundo porque todo lo que se está preparando, este mundo que está dominado por la doctrina, por la oscuridad de Babilonia, pues obviamente en poco tiempo será destruido. Tenemos que tener una preparación. Siempre hubo una salida, siempre en todos los tiempos hubo una salida. Cuando nosotros tomamos Mateo en el capítulo 24 y los evangelios que nos hablan de las señales del fin, siempre se nos muestra a los discípulos saliendo de Jerusalén, cómo ellos fueron preservados. Entonces, nosotros hoy día no solamente tenemos que predicar, sino también practicar. ¿A qué me refiero? Cuando usted toma el libro de Apocalipsis en el capítulo 18, usted se da cuenta que lo que está hablando allí es del cuarto ángel. Ese cuarto ángel para decir, salid de allí, pueblo mío, pues tiene que estar fuera, no puede estar dentro. La pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros estamos afuera o dentro de este sistema pagano o en alguna de nuestras prácticas o estamos viviendo en medio de las ciudades. Porque si usted está dentro, usted no puede decir a viva voz, porque Apocalipsis 18, uno en adelante, ve a un cuarto ángel que es alumbrada con la gloria de Dios y habla con poder y con grande gloria. Entonces la pregunta es, si usted está dentro, si usted está afuera, usted no puede, si usted está dentro del sistema, usted no puede decir salgan. Entonces, este mensaje, más que para el mundo, es para nosotros, para prepararnos. ¿Por qué? Porque en las señales que Jesús dio en Mateo 24, no solamente se aplican para el año 70 o para el año 67, cuando salieron los discípulos. No, se aplica más específicamente para la destrucción final, es decir, para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Hay una calamidad que viene sobre la tierra, sobre la cual la sierva del Señor dice que ninguna pluma, por inspirada que sea, puede describir tan triste escena que vendrá sobre el mundo. Mateo 24:7, hablando de las señales, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo que aconteció esta semana, que dos hombres nacidos en un mismo país, dos hombres son los que representan o están a la cabeza de ese sistema que, digamos, envolverá al mundo en ruinas, porque sabemos que lo único que se puede esperar de la unión de estos dos poderes es que se traiga una ley y a través de esa ley se pueda asumir a la humanidad en medio de destrucción. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos porque seguramente hemos llegado a la consumación de la profecía. El hecho de que un hombre que no habita en los Estados Unidos, sino en Roma, o ostenta el poder en Roma, en Europa, pueda tomar el dominio que si usted revisa la historia, nunca en la historia de este mundo se podría registrar que un hombre nacido en los Estados Unidos fuera el Papa. Y lo que están diciendo los especialistas es
que los papas eran europeos porque Europa creía que Estados Unidos tenía mucho poder y que al tener un papa tendría más poder. Eso es lo que ellos nos dicen, pero eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque nunca el gobierno, la nación de los Estados Unidos, tuvo relación diplomática con el Vaticano. Estados Unidos nace como un país soberano, precisamente dentro de su ADN, dentro de su explicación por qué nació, con un país sin papa. Y el hecho de que un hombre nacido en esta tierra, la tierra protestante, una tierra que había sido consagrada a Dios, dé lugar al nacimiento de un hombre que hoy día es el obispo de Roma, lo único que nos demuestra es la unión entre dos poderes. Es decir, que Apocalipsis 13 está llegando a su cumplimiento final y que esa ley dominical y esa prueba que vendrá sobre el mundo, esa unión que es una imagen que hará matar a todo aquel que no adore a la primera bestia, realmente se aplicará en nuestros días. Y yo creo que sin poder, porque no podemos, no sabemos, sin poder ni saber dar años, yo pensaría que vamos a ver la consumación de la profecía en nuestros días. Entonces, todo está orquestado. Hemos venido de un poder eh, de izquierda, digámoslo así, pero ustedes saben que hay una ley del péndulo y esa ley del péndulo seguramente girará a otro entorno. Eso lo vamos a ver con detenimiento en esta tarde. Pero hoy vamos a ubicarnos en lo que acontecerá en el mundo. Y lo que acontecerá en el mundo es que vendrá hambre, vendrá mucha hambre, porque cuando usted ve los desastres climáticos que son producidos muchas veces por el mismo hombre, Satanás dice el conflicto de los siglos, tiene estudiados los laboratorios de la naturaleza y dice conflicto de los siglos que él actuará cuando Dios se lo permita y nos trae como ejemplo a Job. Entonces vendrá ruina sobre el mundo. Y todo esto obviamente, pues lo único que nos muestra es que cada vez vendrá más hambre porque la tierra es la que da la comida. Es una hambre tal que el Señor Jesús dijo de la siguiente manera, porque entonces habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se está hablando de este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y él dice así, remata diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces entramos en una fase que si el Señor no acortara los tiempos, como los acortó en la persecución del periodo de las tinieblas de los 1260 años, casi 25 años antes, ninguna carne hubiera sido salva. Recuerden ustedes que a medida que va pasando la historia de este mundo, el Espíritu Santo se va retirando. ¿Qué quiero decir con eso? Que si en ese periodo de la historia de este mundo, en la persecución, en los días de la Inquisición, hubo tinieblas, ¿cómo será ahora que el Espíritu Santo no puede controlar el mundo como lo hacía antes? ¿Por qué? Porque esto tiene que ir hasta que las tinieblas sean perfectas. ¿Cuándo esclarece? Cuando el día está más oscuro. Ahí aparecerá el Señor Jesús. La sierva del Señor, hablando de eso, escuche bien lo que dice. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Entonces, claramente lo que está diciendo es que los gobernantes, los líderes del mundo, los jueces, todas las tres ramas del poder de los gobiernos se unirá en contra del pueblo de Dios. Realmente lo único que disgusta a Satanás en este mundo es la presencia del pueblo de Dios. Y en la medida en que él tiene más poder, unirá a esos poderes en contra del pueblo de Dios. Dice acá, el tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y muchos no lo pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los habría imaginado, pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera.
Las imaginaciones más fecundas no alcanzan a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Ahí está, mis hermanos, queridos amigos. Ah, yo me siento un poco abrumado, me siento un poco angustiado de cómo poder expresar lo que tenemos por delante, de lo que nos depara el futuro. Obviamente es glorioso porque al final Dios triunfará. Pero lo que más me abruma es que muchos de nosotros no estamos preparados ni estamos capacitados para esta prueba. Cuando usted estudia la Biblia, en el libro de Joel, en el libro de Amós, usted ve que va a venir hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Que cuando muchas personas quieran realmente cambiar sus corazones y abandonar el pecado finalmente, será demasiado tarde, porque el Señor dice que Él enviará hambre y sed, pero es la palabra del Señor que es el pan que nos sustenta y el agua que da vida. Y eso, esa falta de comida espiritual va en consonancia, está acorde con la falta de alimento material. Es decir, la falta de alimento material que tendrán las ciudades, porque serán reducidas a ruinas, porque las ciudades serán cerradas, porque las personas no podrán salir, porque las personas no podrán comprar ni vender, porque las personas morirán, como fue en Jerusalén. Recuerden ustedes en Jerusalén los padres se comían a sus hijos pequeños y los hijos jóvenes se comían a sus padres ancianos. Se vendía el estiércol de paloma, se comían el cuero de los cintos y de las amarraderas de sus sandalias. La gente al salir a buscar comida eran apresados, eran crucificados. Dice Flavio Josefo que habían tantas cruces entre una pegada a la otra que era muy difícil pasar por en medio. Y eso es simplemente, dice el espíritu de profecía, la Biblia, es un pálido reflejo de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Por eso dentro de las señales está el hambre. Y la sierva del Señor, viendo ese tiempo futuro, dice ella, vi en la tierra una angustia mayor que de la que hemos presenciado hasta ahora. Oí gemidos y clamores de angustia. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará. Los rostros de muchos parecían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Eso fue lo que la sierva del Señor vio en visión, arrobada en visión, tomada por el Espíritu Santo. Se le mostró cómo era la situación en las familias, en los hogares, dentro de las ciudades. Y esto fue lo que vio. Y es muy duro usted ver que sus hijos perecen de hambre. Esta historia se ha repetido vez tras vez, el holocausto nazi, el holocausto de los judíos, en Europa, el tiempo de la hambruna, la quiebra que hubo para el año 1929 en los Estados Unidos, el país más rico, donde los padres tenían que salir a hacer filas en las carreteras, en las calles, en las esquinas, porque en los bancos ya estaban cerrados y no podían sacar dinero. Se instauraron lo que nos quieren colocar en todos los países, las ollas comunitarias. Y realmente eso era lo que se veía en las ciudades. Eventos de los últimos días dice, los tiempos de apuria y angustia que nos esperan requieren una fe capaz, escuche bien, de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Entonces, una de las experiencias que va a pasar el pueblo del Señor es el hambre, pero no como el mundo, porque siempre está asegurado para nosotros un alimento. Dice, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Entonces, mis hermanos, queridos amigos, tenemos que prepararnos, porque Dios en medio de esa experiencia que va a vivir el tiempo de Dios, el pueblo de Dios, en el tiempo final, hará algo por misericordia. Escuche bien, Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Entonces, cuando uno de sus familiares, cuando uno de nuestros hermanos, entonces esté yendo al polvo de la tierra a descansar, no suframos. No nos entristezcamos porque el Señor simplemente por misericordia va a llamar a algunos a descansar. ¿Por qué? Porque no pueden con la prueba. Algunos ancianos de nuestra iglesia los va a llamar, van a morir muchos. ¿Por qué? Porque el Señor por misericordia los llama a descansar. ¿Quiénes van a quedar? Las personas que pueden sostener, que pueden aguantar en ese tiempo final. Escuche,
no solamente a personas en un círculo exterior, también del círculo más íntimo. Escuche, el Señor me ha hecho saber que con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes de que venga el tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, no se preocupe, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Y es preferible esa experiencia, queridos amigos. Viene a mi mente el recuerdo de la historia de George Mueller, un hombre que hizo ancianatos en Inglaterra, más de 2000 niños eran sostenidos por él. Dios le dio esa obra a él y a su esposa, pero un día su hijo enfermó y entonces él lo que oró a Dios era que su hijo muriera y Dios le escuchó la oración junto como lo hacía con su esposa porque el niño le quitaba tiempo para abastecer y poder sostener a los otros 2000 niños. Entonces, mis hermanos, queridos amigos, si nuestros hijos perecen pequeños, amén. Yo sé que es fácil decirlo, pero es la verdad, es mejor. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos crecen y se pierden, podría ser mucho peor. Entonces, no todos sostendrán su fe, serán valientes y firmes en el tiempo final. Oremos para que todos nos podamos preparar. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Y esto ocurrió en uno de los sitios de Jerusalén o una de las apreturas de Jerusalén, Lamentaciones 5:4. Dice, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Hermanos, lo más duro que le puede pasar a cualquier oriental es tener que comprar el agua. ¿Por qué? Porque a través de la historia de este mundo siempre el agua ha sido llamada el don de Dios y nunca se le negaba en Israel ni en Samaria, entre enemigos, musulmanes, árabes, nunca se ha negado el agua. Siempre en todo el Medio Oriente se ha establecido que el agua es el don de Dios, es el regalo que Dios le dio al hombre, por eso no se puede vender. Pero en medio de las apreturas, decía el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, compramos el agua y la leña por precio. Ahora, eso se está aplicando a nuestros días. Sí, Eventos del Tiempo Final dice de la siguiente manera, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro lo que pronto nos sobrecogerán con fuerza abrumadora. Pronto a una fuerza abrumadora, los eventos finales serán rápidos, no se olvide de eso. Yo hago una pregunta, escuche bien y analice. Una vez muere un papa, entre 15 y 20 días se demoraba el cónclave. No solamente que muera, sino que esté listo en su caja mortuoria y hagan todos los ritos y procedimientos que tenían que hacer. ¿Cuánto se demoró mm, comenzar el cónclave casi a la semana siguiente? Normalmente, cuando inicia el cónclave, tenían que ir a varias rondas, a varias votaciones que duraban varios días. ¿Cuánto tiempo duró este nombramiento o este ungimiento de este papa nuevo? Menos de 2 días. ¿Por qué? Porque todo está listo. Todo estaba listo y eso los invito. No se pierdan el programa de esta tarde que va a estar espectacular con toda la información que les vamos a traer. Dice, en el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se asociarán en gremios que los encerrará en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtener en cierto tipo de negocios. ¿Cómo le llamamos a esto? Monopolios. ¿Y cuál es el mayor monopolio? El monopolio del alimento, de la alimentación. Dios llama a su pueblo a salir de las ciudades y apartarse del mundo. Cuanto más lejos estemos de las ciudades, mejor será porque están repletas de hombres que no tienen ningún sentido del honor ni de la verdadera nobleza, hombres ambiciosos que recurrirán a cualquier medio para obtener bienes materiales. Lo que nos controlarán será la comida y el agua. Entonces algunos podrán decir, bueno, yo estoy en el campo, yo estoy viviendo en medio de la naturaleza y yo le doy gracias al Señor, a las personas que se han adelantado, pero ustedes creen que si ellos no están haciendo planes para compartir con otras personas, por lo menos sus experiencias para llevarlos a vivir allí, Dios también les amparará en ese tiempo. No,
porque el Señor Jesús es protección, es amparo, es cobijo que nosotros tenemos que impartir a los demás, pero a las personas que están viviendo en medio de las ciudades, llegará el tiempo en que querrán salir de las ciudades y no podrán, llegará el tiempo en que querrán comprar y vender y no podrán, llegará el tiempo en que querrán alimentar a sus hijos y no podrán. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. ¿Por qué? Porque el tiempo nos lo está mostrando, porque estos grupos poderosos que se están formando, que se están armando, que han venido desarrollando sus planes, sus estrategias, pues las han llevado a su final cumplimiento. Hoy día, todas las grandes multinacionales, hoy día todos los negocios están siendo dirigidos o están siendo por lo menos controlados por leyes de países, de hombres gobernantes que simplemente son puestos por las élites para controlarlo a usted y a mí. No se olvide que es Satanás quien está dirigiendo todo a través de estos hombres. Estos hombres han entregado su alma, su vida para obtener el poder y el dinero, y estos hombres simplemente están haciendo lo que el enemigo les dicta que hagan. Por eso este hombre, como John David Rockefeller decía, algunos creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y nos caracterizan a mí y a mi familia como internacionalistas, globalistas, que conspiran con personas en todo el mundo, es decir, que en todo el mundo urden una arquitectura, una estructura política y economía más global, más integrada, un mundo unificado si lo prefieren. Y escuche bien lo que él dice, si ese es mi delito, me declaro culpable y me siento orgulloso de ello. No les da pena, no les da vergüenza, dan gracias, decir que están controlando al mundo. Este John David Rockefeller, pues es el heredero de la fortuna más gigantesca que se hizo en el mundo, en los Estados Unidos, a través del petróleo y la infraestructura vial. Ellos eran los que hacían las carreteras, los que hacían los acueductos, los que hacían los ferrocarriles, todo. Y ese dinero simplemente lo que se hizo fue irrigarlo por todo el mundo, como una red, como una telaraña, y ellos controlan hasta el día de hoy el mundo. Otro hombre de la familia Rothschild, de los banqueros más famosos del mundo, dame el control sobre el dinero de una nación y no me importa quién redacte sus leyes. ¿Por qué? Porque el dinero se compra y se vende. Y note lo que dice este hombre siniestro llamado Henry Kissinger. Escuche bien. Controla los alimentos y controlará las almas, las personas. Controla el petróleo y controlará las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Entonces, mis hermanos, todo esto. Y este hombre pues lamentablemente no puse volumen. Voy a ver si de pronto colocando el volumen de mi altavoz, ustedes lo logran escuchar. Este hombre que acaba de morir dejó todo listo. Y recuerden ustedes que él invitó a que todas las personas se sometieran a Roma, a la iglesia de Roma, y que si no se sometían a ella, no podían comprar. Mostró, hizo una alegoría, una ilustración, un ejemplo. José y sus hermanos. ¿Quién tenía el control, según él, del dinero, del alimento, de la economía mundial? Pues la tenía José allí en Egipto. En este caso, él dice que él es José y Egipto de Roma. Muy bien, en esa comparación sí me gusta mucho. Ese paganismo de Egipto está ahí en Roma. Y él dice que para que los hermanos hebreos judíos pudieran comer, tenían que ir allí, tenían billete, pero él dice, el dinero no se puede comer, no se puede comer el dinero. Tenían que venir a José, humillarse delante de José, darse un abrazo con José, someterse a José, como si él en carácter representara a José. No, por el contrario, lo único que representa es las tinieblas, y el Papa que llega nuevamente va a representar lo mismo, tinieblas, perdición, persecución y muerte. Affamati sono dati alla gente comprare per poter mangiare. Andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. Lì hanno trovato qualcosa più. Este hombre de 123 cardenales que elegían al Papa en este cónclave, él eligió 80 de todo el mundo y seguramente colocó a la persona más astuta
que puede seguir con sus mismas políticas y doctrinas de destrucción económica para arruinar la economía de cada país, para traer hambre y pobreza, solamente que dejó listo quién iba a ser su reemplazo para obviamente como americano tener unas buenas relaciones con el presidente de turno y poder consumar la profecía. Note lo que sigue él diciendo. Del vasto hanno trovato il fratello. Quindi noi abbiamo dei soldi della cultura, Tenían la moneda de la cultura, la moneda. certezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come fratello sempre. Entonces, es una amenaza velada. Ahora, ¿cómo se disparó la pobreza en el mundo? Pues a través de la deuda. Un catalizador es algo químico que con un proceso que se le coloca a lo que se quiere acelerar, este acelerante, este químico simplemente hace que el producto final sea más rápido. Entonces, notamos que el COVID-19, la pandemia, realmente lo que fue un catalizador para acelerar la pobreza y la destrucción en el mundo. ¿Cómo se adelantó esa pobreza y esa aceleración de la falta de comida, de la falta de economía, de la falta de ahorro, de la falta de estrategia, de la falta de inversión, de la falta de lo que usted le quiera llamar? Pues se hizo simplemente con el COVID y se hace a través simplemente de la comida. Porque obviamente cuando no se siembra, cuando hay destrucción, cuando las personas están encerradas, cuando las personas no pueden sacar sus productos a los mercados de los pueblos, de las grandes ciudades, pues obviamente pues hay falta de estímulo y lo que viene después de esto es una crisis alimentaria. Y el resultado de esa crisis alimentaria es la suba de los precios. Y eso es realmente lo que hemos visto. Ahora, yo quiero que usted reflexione con el plan que el enemigo creó y estableció hace muchos años atrás. Por lo menos casi 150 años que esto está escrito. Escuche cómo lo planeó Satanás. Dice, mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día de la semana será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esa manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será el objeto especial de desprecio. Una señal, yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor, escuche bien, que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en las transgresiones de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Entonces, mis hermanos, queridos amigos, todo lo que está pasando en el mundo, con la tierra, con el sembrado, con la cosecha, eso solamente fue hecho por un solo propósito, que todo el mundo quede bajo el dominio de Satanás. ¿En quién se apoya él? Dice mi vicegerente. ¿Quién es el vicegerente? Pues el mismo que está aquí hablando ante la ONU en Nueva York, en los Estados Unidos. Ellos no tienen ningún pesar, ningún temor de destruir la tierra, de destruir el alimento, para que usted y yo seamos sometidos. La pregunta es, ¿usted en qué momento o de qué manera, de qué modo está viviendo? ¿Por qué? Que la palabra del Señor dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que todos nos han metido o nos han puesto en una espiral de deuda y el país más endeudado o el país más poderoso es el más endeudado del mundo, los Estados Unidos. Estados Unidos lo que sabe hacer es imprimir billetes de dólar. Ahora usted dice, ¿qué pasa cuando un país imprime muchos dólares? Pues lo que viene es una inflación. ¿Qué es inflación? Es decir,
que la moneda de cada país va perdiendo capacidad. Es decir, que lo que antes usted compraba con $100, 100 pesos, 100 soles, como usted le quiera llamar, compraba un mercado, ahora ya no compra ni la mitad. Eso es inflación. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Ahora usted dice, ¿esa inflación es solamente para los Estados Unidos? No, porque con el dólar se compra en todo el mundo. Quiere decir que esa inflación es repartida a todo el mundo. Entonces, por eso puede usted ver que el oro, estaba leyendo ayer una noticia, que las personas que sacan oro de los ríos, de las montañas, de las cuevas, de las minas, en este solo año han ganado un 104% más. Ahora usted dice, ¿el oro ha subido de precio? No, el oro conserva el mismo precio, simplemente que lo que ha perdido el precio es todo lo que está alrededor del oro. Y aquí lo que está diciendo es que cuando usted presta dinero o pide dinero prestado, usted permite que alguien se enseñoree de usted y usted es un pobre. Por eso nunca en las economías cristianas, por lo menos en los tiempos más espléndidos, en los tiempos de la Reforma en Europa, nunca se practicaba el empeño, la deuda. Lo que se practicaba era el ahorro. Note lo que dice Deuteronomio 15:6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y eso lo dijo el profeta o el mayor de los profetas, Moisés, a su pueblo, mostrándole cómo vendrían las bendiciones. Quiere decir que cuando nosotros estamos sometidos a través de las deudas, realmente nosotros estamos siendo siervos del que nos presta. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que estamos siendo esclavos. Por eso la sierva del Señor dice que le debemos de tener miedo a las deudas como se le teme a la lepra, que era el azote de Dios en el Medio Oriente. Entonces, aquí estamos recibiendo un llamado para pagar lo que debemos, para salirnos de eso que está pasando, de ese gran aceleramiento. Usted puede ver aquí el endeudamiento de las naciones en amarillo o en naranja. Y esto está siendo mucho más prolongado, mucho más largo, mucho más grande que el Producto Interno Bruto, que lo que produce cada país. Usted puede ver el endeudamiento aquí de Estados Unidos, de la China, del Japón, que son los países más endeudados del mundo, de Europa, de Colombia, de cada uno de sus países. En la pasadas crisis que tuvo el mundo, especialmente los Estados Unidos, hubo el mayor endeudamiento. Aquí dice, porque por cuestión de tiempo yo se lo voy a resumir según mis palabras. En todos los presidentes, hasta Bill Clinton, hubo un endeudamiento de 1 trillón, pero dice que en el solo gobierno del señor Bill Clinton hubo el endeudamiento de todo el endeudamiento que hubo en todos los presidentes anteriores. Dice, para el año 2010, dice, la deuda bruta federal de los Estados Unidos pasó al 100% del Producto Interno Bruto. Por primera vez, el total de las obligaciones federales, y esto no se queda ahí, sigue. En este gobierno, en el gobierno de Joe Biden, se han impreso más billetes que todos los gobiernos anteriores, es decir, que superó a todos sus antecesores, incluyendo a Barack Obama, lo que significa que la Reserva Federal imprime más dinero para pagar sus deudas y eso produce la principal causa de hiperinflación. Y vuelvo y lo repito, no es en los Estados Unidos, es en todo el mundo y así sucesivamente. ¿Cuándo vino el mayor endeudamiento en todas las naciones? Con la pandemia. ¿A qué invitaron los líderes del mundo? A que se endeudaran. Noten ustedes la cifra. En menos de 2 años, el endeudamiento de todas las naciones pasó el 20% y el endeudamiento privado pasó el 14%. Entonces, lo que vendrá en este mundo es una crisis económica, es una crisis de falta de dinero y estos hombres que dirigen el mundo son los que están detrás. ¿Por qué? Note lo que dice BBC Mundo. Dice, como el COVID-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia y por qué no es necesariamente malo. Note, pero yo quiero que usted mire la fecha. Esa fecha de esta noticia es del 20 de noviembre del 2020. Es decir, recién estábamos en plena pandemia y estaban los países endeudándose. ¿Qué hicieron los dirigentes del mundo? Invitar a todos los presidentes a que se endeudaran, pues el interés estaba en cero.
Una de esas personas que lo hizo fue esa mujer Cristalina Georgieva, que es parte de esa élite mundial, invitando a las naciones a que se endeudaran. Y no solamente ella, sino este hombre llamado John Lex, que es uno de los directivos del Fondo Monetario Internacional, es decir, el banco que le presta a todos los gobiernos del mundo a que se endeudaran. Y una vez se endeudaran, adivinen qué pasó, pues subieron las tasas de interés y todos los países quedaron quebrados. Realmente todos los países están en una situación completamente difícil, lo cual quiere decir que según Apocalipsis 13, versos 16 y 17, que nos habla de la marca de la bestia, que sin ella nadie puede comprar ni vender, es de alcance mundial porque todos los países del mundo están controlados por un banco central, un banco que es privado, que es de las mismas élites, que no son de los gobiernos, que no son de los pueblos, y que al traer ellos mismos estas crisis lo quebrarán a usted, así usted tenga mucho dinero, ese dinero que usted tiene guardado en el banco, le tengo estas noticias, está perdiendo mucho dinero y llegará un momento que cuando haya una crisis global, usted va a ir a sacar el dinero, no lo podrá sacar y a esto le llamamos el corralito de piedra. Nadie puede sacarlo. Nadie puede sacar ese dinero de esos corrales que hacen los bancos. Pero lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 22, versículo 3 es, escuche bien, este es un iceberg. Ah, los barcos solamente ven lo que está por encima, los capitanes, pero puede ser muchas veces que el iceberg que está debajo es mucho más grande y mucho más poderoso. Y hay barcos que tienen mucha potencia, que tienen mucho poder y aún pueden romper estos cubos de hielo o estas masas de hielo y pueden avanzar. Pero como no ven por debajo, puede ser que el iceberg sea más grande y más poderoso. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Entonces, mis hermanos, queridos amigos, hay varios llamados. Lo primero, en esta mañana lo que quiero decir es cero deudas. Empecemos a vender lo que tenemos en estos momentos que todavía tiene algún precio y empecemos a pagar. Empecemos a hacer planes definidos, pero de hoy en adelante debemos de decir no más deudas porque no es parte del plan de Dios. Usted no debería permitirse incurrir en dificultades financieras porque el hecho de que usted esté endeudado debilita su fe y tiende a desanimarlo. Entonces note que, ¿y usted qué necesita estar para el tiempo final? Animado, con paz mental. ¿Qué es lo que más quita la paz mental? El endeudamiento. Dice, y hasta el mero pensamiento en esto lo pone casi frenético. Usted necesita reducir sus gastos y esforzarse para remediar esta deficiencia de su carácter. Entonces, cuando nos endeudamos y cuando estamos gastando, ¿es deficiencia de qué? De nuestro carácter. Quiere decir que nuestra vida no está en armonía con Dios, porque cuando estamos plenamente con Dios, entonces nosotros tenemos una vida, un pensamiento, una tranquilidad, una paz completamente diferente. Entonces, por eso tenemos que tomar medidas y empezar a vender, a estar en paz con Dios y con los hombres. Soberanía. ¿Soberanía qué es? Es que usted dependa solamente de Dios, única y exclusivamente de Dios. Usted puede y debe hacer esfuerzos definidos para controlar su tendencia a gastar más de lo que gana. Entonces, es lo primero. Número dos, corte sus tarjetas. Decídase a no incurrir nunca más en otra deuda. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. Durante toda su vida usted se ha estado metiendo en deudas. Evítelo como la viruela o como la lepra. Haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y de pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Obviamente estábamos hablando en los días de la hermana Elena G. de White, de la señora White, que Dios la utiliza para darnos estos consejos inspirados. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí, los centavos allá gastados para esto, aquello y lo de más allá que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime, ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer las complacencias del apetito. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo a nadie nada, habrá alcanzado la gran victoria. ¿Qué somos hasta el momento? Esclavos, siervos. ¿Cuándo seremos realmente libres? Cuando paguemos todo. Esto no es mentira, mis hermanos.
las élites a través de los bancos porque las han controlado desde siempre. Roma no ha caído, no se olvide de eso. Después del Imperio Romano vino la banca veneciana, la nobleza negra, siempre han manejado, estudie usted la historia y siempre han manejado la banca mundial, siempre han irrigado sus bancos en todo el mundo. Es decir, si ellos tienen una trama, una urdimbre en todo el mundo, ¿qué harán ellos, los bancos? Pues aplicarán todo lo que puedan aplicar para quitarle la paz y la tranquilidad, quitarle su casa, quitarle todo cuando no haya economía, para que usted se pueda doblegar delante del sistema. Por eso usted qué tiene que hacer, que cuando esto llegue usted dice, no les debo nada, vivo en el campo. Haga la pregunta, cuando llegó la pandemia, el fin de año de 2019, 2020, nos encierran a todos. ¿Cuánto valían sus casas en las ciudades? Yo creo que ni un 1%. ¿Por qué? Porque esa casa no traía agua naturalmente, usted no tiene agua pura ahí, no tenía dónde sembrar, pero una persona, un campesino que vivía en el campo, ¿de qué sufrió en ese tiempo? De nada. Tenía el agua ahí y tenía su alimento. Venezuela era más rica que cualquier país, es decir, cuando hablo de Venezuela, hablo de las personas que vivían en el campo. Yo le he preguntado a varios hermanos, ¿y ustedes cómo les tocó en el tiempo de la pandemia? Hermanos que vivían en el campo en Venezuela, no, sin problema. Nosotros teníamos nuestra comida asegurada ahí. Comerciantes que tienen 5, 10 millones de dólares en inversiones, yo los conozco. Mm, ¿Cuánto valía su fortuna, sus almacenes, sus bodegas, sus mercancías? Nada, no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban en medio del sistema, es decir, en medio de la ciudad. Yo les traigo a este hombre Abraham, este hombre Abraham vivía en el campo. Y cuando tuvo mucho territorio, cuando tuvo mucho terreno, cuando sus trabajadores se peleaban con los trabajadores de su sobrino Lot, le dijo, escoja. Abraham es más sabio que cualquiera. Pues Abraham sabía lo que iba a pasar con su sobrino. Su sobrino debió haber respondido como Ruth y Noemi, no, no te dejaré. A donde tú fueres, allá iré yo, tu Dios será mi Dios. Pero no, Lot vio aquí una oportunidad de negocio y dijo, no, pues yo me quedo aquí en el valle, en la parte más baja, donde está el río, donde da vida, porque hay más riqueza, hay más comercio. Y Abraham dijo, no hay problema, yo me voy para la montaña. Escuche bien, ¿para dónde se fue Abraham? Para la montaña. Pues se dividieron. Mm, Lot se quedó pensando en el negocio que iba a hacer. Él no fue directamente hasta la ciudad, tenía principios, pero la pluma inspirada, la palabra del Señor dice que él fue estableciendo sus tiendas. Entonces, recuerden ustedes, Abraham y su descendencia vivían en tiendas, carpas, se podían desarmar y armar, pero Lot él las fue desarmando, las fue armando hasta que llegó a la ciudad y en la ciudad compró, invirtió casas y en propiedades, en bodegas y llegó a tener mucho dinero. Fue un hombre muy próspero porque todo lo que el hombre se propone, eso logra. Tenga la plena seguridad. Lo que usted se proponga, usted lo logra. Si usted se propone a tener mucho dinero, usted lo va a lograr. Eso está escrito en la palabra del Señor. En lo que usted se enfoque, usted va a lograr eso. La mente puede con todo eso. Y él se enfocó eso y entonces dice acá, cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad, a mandar su casa, pero dice, pero fracasó rotundamente. Las corrupturas influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. Es decir, que sus yernos fueron fueron personas de Sodoma y Gomorra, y usted dice, pero es que él tuvo solamente dos hijas. No, el espíritu de profecía dice que tuvo más hijas y cuando los llamó, cuando las llamó a que salieran de allí, de esa ciudad, dice que esas familias, sus esposos les impidieron a sus hijas y allí se quedaron quemadas y destruidas muchas hijas que tuvo Lot en su descendencia. Dos salieron con ellas no vírgenes. Alguien podría decir, pues estaban vírgenes. No, vírgenes físicamente, pero mentalmente no estaban vírgenes. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o de indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. ¿Qué es lo que se ve en el mundo?
esa bajeza moral, esa falta de autoridad, no respetar a los padres, se ve en la música, se ve en los videos, se ve en la televisión, eso es lo que los hijos están viendo y están comiendo y están consumiendo y obviamente en su digestión que hacen, pues qué salud se les va a ver, esa, cómo se presenta o se representa o cómo se manifiesta esa salud. Grosería frente a los padres, frente a las autoridades, frente a todo lo que sea orden, frente a todo lo que sea ley. Y esa fue la decisión que tomó Lot. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. No debemos exponernos innecesariamente a influencias desfavorables a la formación de un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Usted le puede poner sistemas de seguridad, cámaras, lo que usted quiera, pero sin la presencia de Dios y sus ángeles, todo queda expedito para que el enemigo con los demonios pueda entrar allí. Entra de muchas maneras, no solamente a manera de ladrones, no, espíritus inmundos pueden tomar su hogar, su familia, y en vez de ser esta una morada para la honra y la gloria de Dios, es para la honra y la gloria de Satanás por las decisiones que tomamos. Pero finalmente, ¿qué dice la palabra del Señor? Génesis 19:23 en adelante. El sol salía sobre la tierra. Es decir, ¿cuándo vino el diluvio? Cuando nadie estaba esperando que iba a ocurrir algo malo. El sol salía sobre la tierra cuando los llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lot es un descendiente de Adán. Yo puedo decir que lo que más quería Lot era su esposa. Su esposa lo había llevado hasta allí, a hacer las inversiones, vivir en medio de la ciudad. Lot se salva simplemente por amor de Dios a Abraham, así lo dicen las escrituras, porque Abraham intercedió por él. Obviamente Dios reconoció, pero lo que movió a Dios a darle una oportunidad a Lot fue la intercesión de Abraham, de su tío. Si no, de otra manera, Lot seguramente hubiera perecido en esa ciudad. A su esposa dando la espalda a su esposo, a su familia, mira todo lo que se está quedando atrás y se convierte en estatua de sal. Y Jesús dice, acordados de la mujer de Lot. A veces las mujeres les gusta más ese tema de la apariencia, la vanidad, aunque ahora todo se ha igualado mucho, pero es un llamado para las líderes de los hogares, para las esposas, para que cuiden a sus hijos, a su esposa, a su familia, para que los ayuden a poner los pies en territorio cierto, en tierra firme, y no vivir de lo que hay en el mundo. Pues sacó Lot de allí, nada, no, sacó deudas. Y usted me dirá, ¿cómo así que deudas si todo se quemó? No todo, todo, o sea, él quedó con una deuda muy grande y hasta el día de hoy no ha visto cómo se va a pagar esa deuda. ¿Por qué razón? Porque después de los 1000 años, pues su familia toda se levantará para ser consumida por el fuego y el azufre. Por eso dice la palabra del Señor que solo hasta ese momento Dios borrará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice que lo primero no habrá más memoria. Es decir, que aunque estemos redimidos, vamos a tener memoria, conciencia de lo que le está pasando a nuestra familia perdida. La palabra del Señor sigue hablando. Génesis 19:23 en adelante. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura. Y las hijas de Lot, que eran vírgenes, físicamente, mentalmente no, lo violaron y sacaron de él una descendencia que no fue para bendición, sino para maldición. Escuche lo que dice el cielo y considere usted si estos libros de la señora Elena G. de White son inspirados sí o no. Fue privado de su hacienda, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras, en su vejez fue cubierto de infamia, y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino dos naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo.
hasta que cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente, que vivir en las ciudades, ¿qué vendrá sobre las ciudades? Destrucción, falta de comida, humillación, someternos a las leyes del mundo. No crea que usted tiene mucha fe. José, que tenía mucha fe, huyó del mal, huyó del mal. El que es sabio ve el peligro y huye, pero el necio sigue adelante. Note lo que dice. Así que arrepentíos, esto es para el tiempo del Señor, antes de que venga el día de Jesucristo. Y note lo que dice, antes de que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas es restaurar, tener el plan original. ¿Cuál es el plan original? ¿Dónde vivía Adán y Eva en el tiempo inicial? Vivían en el campo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sembrando un huerto, lo estaban cuidando. Ese mismo huerto que con tanto afán y cariño y amor estaban cuidando, Jesús lo sigue cuidando allí en el cielo y se lo presentará a Adán mucho mejor. Ese es el trabajo original que Dios le dio al hombre. Pero ¿qué pasará en el mundo? Escuche muy bien lo que dice el cielo para el tiempo final. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para esos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha mandado. Una vez y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones. Hermanos, queridos amigos, haga usted el cálculo. ¿Cuánto tiempo puede faltar? Todo está listo y todos los poderes irrigados en todas las naciones, en todas las ciudades, a través de esa urdimbre y telaraña que Satanás tiene con los líderes del mundo, con los banqueros, con los gobernantes, con los ministros, con las secretarías, con las acciones comunales, como usted le quiera llamar, con las bandas de los bandidos con los cuales los gobiernos están negociando una directriz que se ha dado desde Roma. El Concilio Vaticano II es tender puentes contra con todas las personas, por malas que sean. Eso fue lo que allí se dijo, porque tenemos que tener el poder. Y qué mejor que tener a las personas que tienen las armas en las ciudades y en los barrios, en la periferia. Hermanos, salgamos al campo. Está bien, usted ahora vive, pero entonces vaya, prepare un terrenito con un hermano de la iglesia, con un vecino que se lo vaya cuidando, vaya a sembrar, vaya construyendo, vaya llevando un ladrillo, dos ladrillos, el techo, el baño, hasta que tenga todo listo y donde usted pueda desplazarse. Que lleven sus familias a la ciudad, lleven las familias de las ciudades al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Escuche, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora debiéramos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez, salir de las ciudades, ir a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas unas al lado de las otras, donde estéis libres de las interferencias de los enemigos. Cuando el poder se compromete con la maldad, se une con las agencias satánicas y actúa para destruir a aquellos que son propiedad del Señor. Por eso veo la necesidad de que el pueblo de Dios se vaya a las ciudades, a lugares rurales apartados, en donde pueda cultivar la tierra y conservar sus propios productos. Veo la apremiante necesidad de preparar todo para la crisis, todos mis hermanos preparado, pero si usted no lo hace, tenga la seguridad que Dios, escúcheme bien lo que yo le voy a decir, escúcheme bien, por favor, esto es duro lo que voy a decir, pero no son mis palabras, son las palabras del Señor. Cuando usted esté en ese tiempo, a Dios no le producirá ninguna misericordia, porque el tiempo de la gracia ha terminado. ¿Sabe qué hará Dios? Se burlará de sus gemidos y de sus llamados. Así es, así es, así está escrito. Me ha sido mostrado que las ciudades grandes se volverán como Sodoma y Gomorra. Los padres deberían hacer ahora todo lo posible por redimir su descuido y colocar a sus hijos en un lugar donde estén bajo la mejor influencia. No permitan que los niños sean expuestos a las tentaciones de las ciudades que están listas para la destrucción. El Señor nos ha enviado advertencias y nos exhorta a salir de las ciudades. Padres y madres, ¿cómo consideran ustedes cómo consideran ustedes las almas de sus hijos?
¿Cómo se puede comparar el bienestar, la comodidad y la conveniencia con el valor de las almas de sus hijos? Hágase la pregunta a cada uno y respondas. Ahora dice el cielo, ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? ¿Qué diré? Dice ella. Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienes seguros, porque la destrucción es segura, es cierta. Escuchen bien, sigo leyendo. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin ninguna excusa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Entonces se aplicarán las palabras del Señor. Escuchen bien. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más que el que me oyere habitará confiadamente, vivirá reposado sin temor del mal. Proverbios 1:24 al 33. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. ¿Quién se burlará? Dios mismo. ¿Quién cerrará la puerta de la gracia? Dios mismo. ¿Quién no intercederá más por ti y por mí? Dios mismo. ¿Cuándo debemos de salir? Ya. Pero para los fieles están las promesas. El pan y las aguas serán seguras. ¿Quién dice esto? Dios también. El mismo que maldice, bendice. Por eso yo siempre digo, les tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús está aquí. ¿Y cuál es la mala noticia? Que Jesús está aquí. Depende del lado donde estés. Él maldice, él bendice. Isaías 3:16, 33:16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras, serán seguras. Es la promesa de Dios. Dios alimentó a su pueblo fiel, sí, lo ha alimentado. ¿Ha alimentado solamente a Elías? No, no solamente a Elías, también alimentó hombres en el tiempo relativamente moderno. Roger Williams en los Estados Unidos fue alimentado por cuervos de la misma manera. ¿Qué pasará con el pueblo de Dios en el final de los tiempos? Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra todos los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que traten de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirán a grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Pregunto yo, ¿dónde, dónde, dónde? Donde hayas hecho tu preparativo. Ah, escuche bien, porque esto es análogo. No se preocupe qué ha de decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y eso lo sabemos de memoria, está ahí en Lucas 21, Mateo 24, Marcos 13. Lo puede ampliar en cada uno, como el Espíritu Santo, cuando nos lleve delante de los dignatarios, de los líderes, contestaremos las palabras del Señor. Pero ¿qué dice la profecía? Quienes hayan investigado y hayan estudiado, quienes serán sostenidos en ese tiempo de persecución en el campo, en los lugares más recónditos, quienes hayan hecho los preparativos, hayan sido sabios, inteligentes. Muchos encontrarán refugio en puntos difíciles de acceso en las montañas, como los cristianos del Valle del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Mis hermanos, yo siempre he dicho, yo siempre lo he pensado, lo he planteado así, y le pido a Dios que me ayude, que uno no solamente debe tener un lugar donde vivir en el campo,
sino que también debe tener un lugar mucho más allá donde hermanos hagan puestos de avanzadas y vayan delante de ustedes en grupos, donde usted tenga que caminar para llegar allí 1, 2, 3 horas. Allí hay que estar en esos lugares, porque ese será el lugar de refugio, donde la roca o la montaña le dará el alimento y el agua seguro. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas. Pero hermanos, queridos amigos, hágase la pregunta sobre quiénes, por favor. Medite, o sea, no reclame promesa sin cumplir con la condición. Esto es presunción, esto es una fe falsa, porque también los demonios creen y tiemblan y están perdidos y sometidos al lago de fuego que les espera y a la destrucción que los hombres compartirán la misma suerte que ellos. Escuche, el que camina en justicia y habla lo recto, si hablamos mentiras, si usted está caminando donde no es, querido amigo, esa promesa no es para usted. El que aborrece la ganancia de violencias. Hoy día se puede acceder a la riqueza solamente a través de la corrupción, de la venta de la droga, todo lo que sea abajo. No, no, absolutamente no. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no recibir propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Nos estamos acostumbrando a ver la destrucción, las peleas, el asesinato en las redes sociales. Eso nos debería de hacer temblar, que se nos coloque la piel como gallina, decirle a las personas, no, no me muestre eso, no me muestre atracos, no me muestre robo, no, no haga que mi mente se familiarice con el mal, por favor, no. No a la baja moral, no a la hipersexualización. Cierre sus redes sociales si son para eso, por favor. Que su mente sea limpia, sea pura, dedíquela plenamente a Dios. Esas personas que cumplen con esas condiciones, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le darán su pan y sus aguas serán seguras. Y escuche el último y más grande privilegio de todos. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está de lejos. Queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les pueda ayudar. Tomemos la decisión hoy de serle fiel al Señor. Tomemos la decisión hoy de vivir para nuestro Dios. Tomemos la decisión hoy de cortar con lo que nos une a este mundo, a este sistema, cortar con las deudas, cortar con la banca. Vale más una ciudad una casa en el campo que una casa en la ciudad. Aseguremos la alimentación, no solamente por amor a usted, sino principalmente por amor a los suyos, a sus hijos. Por favor, salgamos de este sistema de Babilonia que destruirá al pueblo del Señor. No pasemos la misma experiencia de Lot en el mundo y en el mundo venidero, que esa no sea nuestra experiencia. Eh, Dediquémosle tiempo a nuestros hijos, dediquémosle tiempo a nuestras familias, dediquémosle tiempo a lo que más vale la pena, la predicación de la palabra del Señor. Hagamos un cambio, porque el tiempo es corto, porque pocos años, nos quedan muy pocos años, muy pocos años. No podemos decir ninguna fecha, ningún tiempo determinado, pero lo que sabemos es que es muy pocos años. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades durante el tiempo de angustia. Vi que los santos, si guardaran alimentos almacenados o en el campo o en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían. Entonces, en ese tiempo vamos a vivir de cuenta del Señor. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguidos y acongojados, y aunque sufra privaciones y falta de alimentos, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de los abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en los tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia,
Los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, a él se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Que Dios nos pueda decir, nos pueda bendecir. Es mi deseo de oración. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Nuestro querido Padre, nuestro querido Señor. Gracias por este mensaje de esta mañana, porque nos mandas a salir del mundo y de su sistema, porque nos mandas a cuidarnos, a protegernos, a hacer planes y a saber a través de la profecía que el tiempo es muy corto. Las ciudades nada bueno tienen que brindarnos. Ayúdanos a tomar una decisión de fondo, una decisión firme, una decisión que sea perdurable para los tiempos. Ayúdanos a no recorrer la misma experiencia de Lot y de su familia, sino por el contrario, ser como Abraham y vivir como Abraham. Cuida a tus hijos en el final de los tiempos y prepara un pueblo para que esté firme para tu segunda venida. No tenemos ningún mérito, mas todo lo imploramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un feliz almuerzo. Nos esperamos hoy a las 3 para ampliar la profecía. Dios les bendiga siempre. Amén. Amén.